El infierno es un lugar de tormento, y la ironía del descontento es que la persona descontenta se convierte en su propio torturador. Cuando te aferras a tu descontento, es como si vivieras un anticipo del infierno aquí mismo y ahora. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, creo que la mayoría de los que escuchan hoy podrían decir, ok, entiendo esto, el infierno es un lugar de tormento, pero nunca había pensado en el descontento como algo equiparable al infierno. Nos estás dando una conexión bastante fuerte. Bueno, sin duda, eso debe ser parte de la experiencia. Y por supuesto, la razón por la que vivimos este infierno aquí y ahora es porque estamos yendo en la dirección opuesta. Lo que en el fondo deseamos es el contentamiento, esa gran gracia de la que la Biblia nos habla. Y comenzamos desde el inicio de este viaje en el que intentamos pasar de la ira a la paz, de la frustración a la satisfacción y de la ansiedad a la confianza. Ese es el corazón del contentamiento. Por eso debemos llamar al descontento por lo que realmente es, un pecado infernal. Debemos enfrentarlo cada vez que asome su fea cabeza en nuestra vida para poder entrar en el camino del contentamiento. Bueno, eso es lo que veremos en el programa de hoy. Así que si puedes, toma tu Biblia y acompáñanos en Éxodo 17 mientras continuamos con el mensaje El pecado infernal del descontento. Con nosotros, el pastor Colin. En la primera parte aprendimos sobre el pecado infernal del descontento. Este pecado común proviene del infierno y conduce al infierno. Y hay 3 pecados que están detrás del descontento, y son los pecados característicos e incluso originales del infierno mismo. Vimos que el número 1 es el orgullo. El orgullo y el descontento siempre van de la mano, siempre los encontrarás en el mismo lugar. Vemos eso en la frase, merezco algo mejor de lo que Dios me ha dado. Ahora bien, si me doy cuenta de que estoy pensando de esa manera, tengo que preguntarme, ¿merezco algo mejor de lo que Dios me ha dado? ¿Creo que Dios me ha dado abundantemente más de lo que merezco? ¿Creo que lo que merezco es el infierno en la tierra, seguido del infierno por toda la eternidad? Él me ha amado, ha dado a su Hijo por mí. Él me ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Me ha dado todo lo que necesito para la vida y la piedad. En todas las cosas su amor me rodea, y en todo Él obra su gran propósito, que ahora se ha convertido en mi propósito, que mi vida sea un verdadero reflejo de la gloria de su Hijo, para mi gozo y para su gloria, por siempre y para siempre. El descontento es una horrible manifestación de orgullo. Eso es lo que es. En segundo lugar, el descontento es una expresión de rebelión. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Job, un hombre bueno y piadoso, un hombre maravillosamente bendecido por Dios. Su familia fue bendecida, su negocio fue bendecido. Job vivía su mejor vida, como diríamos, hasta que un día, a través de una serie de desastres, este buen y piadoso hombre lo perdió todo. Y Job dijo, ¿recuerdas esas famosas palabras? El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, eso es lo que dice una persona piadosa. Pero una persona impía, una persona descontenta, dice algo muy diferente. La persona descontenta diría, el Señor dio y debió haberme dado más. El Señor quitó y no debió haber hecho eso. Por eso Judas habla de las cosas duras que los pecadores impíos dicen contra Dios. Lo puedes ver, el descontento es un pecado infernal, porque en su esencia es una rebelión contra Dios. Cualquier persona que cree en un Dios soberano y luego esté descontenta es culpable de rebelión, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Pablo lo representa de esta manera en el libro de Romanos. Él te invita a imaginar un trozo de arcilla que le dice al alfarero, cuyas manos lo moldean, ¿por qué me estás haciendo así? ¿Por qué me has hecho así? ¿Alguna vez le has dicho eso a Dios? Dios, deberías haberme hecho diferente. Pero todo descontento, en esencia, es una expresión de horrible rebelión contra Dios. Es una manifestación de orgullo y es una expresión de rebelión. Y entonces, en tercer lugar,
El descontento es un fruto del pecado de la incredulidad. Esto lo vemos en Éxodo en el capítulo 17, que cuenta la historia de cómo el pueblo de Dios había sido grandemente bendecido. Los israelitas habían sido sacados de la esclavitud en Egipto. Habían cruzado el Mar Rojo en tierra seca. Dios les había dado maná para alimentarlos en el desierto. Y aquí hay algo verdaderamente fascinante. ¿Por qué aquellos que son más evidentemente bendecidos son a menudo los más descontentos? Tuve una impresión abrumadora de esto la primera vez que fui a la India. Al conocer a hermanos y hermanas que tienen mucho menos que yo, mucho menos que la gran mayoría de nosotros, y al ver que había un nivel mucho mayor de contentamiento entre los creyentes cristianos de lo que típicamente se experimenta aquí. ¿Por qué es eso? ¿Por qué a menudo sucede que los más bendecidos son los que menos contentos están? Y la respuesta es que el contentamiento no tiene nada que ver con lo que tengas o con lo que dejes de tener. El contentamiento es una condición del corazón. Por esa razón, añadir más a lo que tienes nunca traerá contentamiento. Simplemente no funciona así, no va a suceder. El mundo nos vende la mentira de que si puedo llevar lo que tengo hasta donde lo quiero tener, entonces estaré contento. Eso nunca sucede. Lo que quieres simplemente continúa moviéndose, alejándose de ti. El contentamiento es una condición del corazón. En un momento, el pueblo de Dios, que había sido grandemente bendecido, llega a un lugar donde no tenía agua. Ahora bien, esa es una preocupación legítima. Y obviamente hay momentos en la vida en los que podemos tener una preocupación legítima sobre cómo Dios suplirá lo que necesitamos. Pero lo que sucedió fue que su preocupación legítima se convirtió en incredulidad. En Éxodo 17:7 pusieron a prueba al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Ahora, aquí están los redimidos de Dios, el pueblo de Dios que atravesó el Mar Rojo, y en un corto tiempo han perdido la confianza de que Dios está con ellos. Si no crees que Dios está contigo, ya no tendrás confianza de que Él suplirá lo que necesitas, y no pasará mucho tiempo antes de que comience el murmullo y las quejas, y te encuentres deslizándote en el pecado infernal del descontento, porque es el fruto de la incredulidad. Surge de una pérdida de confianza en que Dios está realmente contigo y que Él se preocupa por ti y que Él proveerá maravillosamente todo lo que puedas necesitar. Así que el descontento realmente es un pecado infernal. ¿Por qué? De nuevo, porque lleva al infierno. Es una de las características de los impíos, siempre descontentos. Eso proviene del mismo infierno. Es una manifestación del horrible orgullo, de rebelión contra Dios y de incredulidad, falta de confianza en Dios. Y entonces el descontento puede describirse legítimamente como un pecado infernal porque trae un anticipo del infierno a tu propia experiencia aquí y ahora. El infierno es un lugar de tormento y la ironía del descontento es que la persona sin contentamiento se convierte en su propio torturador. Cuando el descontento se aferra a tu vida, realmente trae un adelanto del infierno aquí y ahora. Jeremiah Burroughs dijo algo sobre el costo del descontento que me impactó mucho. Él dice: por murmurar y estar descontentos en su corazón, pierden una gran cantidad de tiempo. Y eso me ha impactado mucho. ¿Cuánto tiempo se desperdicia en lamentarse por lo que pudo haber sido, por lo que no tuvimos? Oigan algo, no desperdicien el tiempo que tienen soñando con una vida que no se les ha sido dada. Es una pérdida terrible de su tiempo. Dios te ha llamado a vivir la vida que te ha dado, la vida que tienes ahora, la situación en la que estás ahora, y todo eso hacerlo para su gloria. Quiero que veas esto. Mientras te quejas, pierdes contacto con la realidad. Ahora, recuerda, si estás en compañía de alguien que se queja con frecuencia, di para ti mismo: esta persona se queja mucho. Por lo tanto, debo acordarme de no confiar en su discernimiento, porque la queja habitual afecta directamente el discernimiento. Y te lo voy a mostrar en Números 16, versículo 3. Se ve tan claro. Aquí está el pueblo de Dios quejándose nuevamente contra Moisés y diciendo lo siguiente:
nos has sacado de una tierra que fluye leche y miel. Ellos no dicen, nos llevas a una tierra que fluye leche y miel. No, ellos dicen, nos has sacado. Egipto aparentemente ahora es una tierra que fluía leche y miel. Han olvidado por completo los ladrillos sin paja. Su memoria está tan nublada, tan distorsionada por sus propias quejas, que su recuerdo de Egipto se transforma en algo que nunca fue. Y luego dicen otra cosa, nos has sacado de una tierra que fluye leche y miel para meternos en el desierto y hacerte príncipe sobre nosotros. Mira lo que le dicen a Moisés, solo quieres hacerte príncipe. Espera un momento, ¿dónde creció Moisés? Él creció en un palacio. ¿Y qué hizo por el pueblo de Dios? Renunció a ser príncipe. Cuando te conviertes en alguien lleno de descontento, ya no puedes diferenciar la verdad de la mentira. Te cuesta discernir lo bueno de lo malo, lo mejor de lo peor. Eso es lo que hace el descontento, por lo que es un pecado infernal. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado El pecado infernal del descontento. Tenemos que hacer una pausa aquí, pero continuaremos con el mensaje solo en un momento. Este mensaje es parte de una serie más amplia titulada El arte del contentamiento. Si alguna vez te pierdes un programa o quieres suscribirte a nuestro podcast, por favor visita abrelabiblia.org de manera que puedas acceder a toda nuestra biblioteca de enseñanzas. Y bien, regresemos al mensaje. Con nosotros el pastor Colin. Esta es la extraña ironía en esta situación. Pierdes el gozo de lo que tienes porque no puedes obtener lo que deseas. ¿Por qué perder el gozo de lo que Dios te ha dado? Porque estás obsesionado cada vez más con lo que Él no te ha dado. Eso va a hacer que te cueste tu gozo y va a añadir a tus dolores. Esa es la cuarta forma en la que es realmente costoso este pecado. Y hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Pero el que más me impacta, y es una historia muy conmovedora en la que he pensado mucho, es la historia de Raquel, la esposa de Jacob. Ella vio cómo su hermana Lea tenía hijos. ¿Recuerdas la historia? Y con el paso de los años, esto la afectó mucho. Raquel quería hijos y no lograba tenerlos. Ahora bien, es un tema muy sensible, yo lo entiendo, y quizá puedas identificarte con esta situación o aplicarla a otra persona que conoces. Pero te encuentras diciendo, aquí hay algo que realmente quiero en mi vida y Dios no me lo ha dado. Para algunos eso puede ser el regalo de los hijos, de los nietos, del matrimonio, de un ministerio en particular, de cierta posición o de un sueño que anhelas y que no has podido cumplir. Bueno, Raquel estaba en esa posición, no era feliz y no estaba contenta con lo que Dios le había dado en la vida. Y quizás tu corazón se conmueve por ella, porque te solidarizas con su situación. Pero la Escritura nos relata que cuando Raquel vio que no le daba hijos a Jacob, envidió a su hermana y le dijo a Jacob, o me das hijos o me muero. Palabras extremas y muy fuertes. Dame hijos o si no me muero. Si no tengo esto, mi vida no vale la pena. Debo tenerlo. Y ese descontento le costó la vida a Raquel. Ahora, quiero ser claro. Raquel es una hija amada de Dios. Todos los que están en Cristo lo verán en el cielo. Dios es el gran redentor. Como sabemos, el primer hijo que le nació a Raquel fue José, y el segundo, cuyo nacimiento le costó la vida a Raquel, fue Benjamín. Y sabemos por esta historia cómo el gran propósito de la gracia de Dios avanzó a través de ellos. Pero no debemos perder de vista que es posible desear algo que Dios no ha dado con tanta intensidad que traigas a tu vida un dolor que de otro modo no hubieras experimentado. ¿Qué pasaría si obtener lo que quieres resultara ser la carga más pesada y la mayor cruz de tu vida? La Escritura dice que Dios no niega ningún bien a los que andan en integridad. En otras palabras, todo lo que realmente nutrirá y avanzará su propósito en tu vida, lo bueno y lo malo, su mano soberana lo traerá. Él no retendrá ningún bien. ¿Qué tal si el hecho de que Dios retenga algo es en realidad parte de su bondad para contigo? Y es muy posible desear demasiado algo que Dios no ha dado.
Y hay una gran diferencia entre venir humildemente delante de Dios y decir de tu corazón: Señor, si me dieras hijos, pero pase lo que pase, te amaré y viviré para tu gloria. Hay una gran diferencia entre eso y el espíritu de Raquel que dice: dame hijos o mi vida no tiene sentido, dame hijos o me muero. Eso, hermanos, eso es idolatría. Así que recuerda el principio del maná. Cuando recoges lo que Dios te da, es una bendición para ti. Pero cuando intentas tomar más, se echa a perder. Y el descontento es un pecado infernal. Primero, porque conduce al infierno, como aprendemos en Judas. Y segundo, porque proviene del mismo infierno. Está caracterizado por cosas que están en el mismo corazón del infierno: el orgullo, la rebelión, la incredulidad. Y el descontento es un pecado infernal porque si permites que eche raíces en tu vida, en tu corazón, traerá a tu existencia una muestra del infierno en lo que tú mismo te convertirás en tu propio tormentador. Así que espero que todos estemos ahora listos para enfrentar el descontento. Espero que cada persona que escuche este mensaje hoy llegue al punto de poder decir: antes no pensaba mucho en esto, pero ahora veo que debo lidiar con este pecado infernal cada vez que asome su horrible cabeza. Debo dejar de pensar que quejarme y murmurar no tiene importancia. Debo tomar en serio el pasar de la ira a la paz, de la frustración a la satisfacción y de la ansiedad a la confianza. Démosle gracias a Dios hoy. ¿No le das gracias a Dios conmigo hoy porque hay un Salvador para este pecado infernal? Un Salvador al que podemos acudir con todo nuestro descontento. Un Salvador al que podemos pedir que nos perdone por este pecado infernal en nuestras vidas, donde quiera que lo veamos. Un Salvador al que podemos pedir que nos limpie, que nos lave en lo más profundo de nuestro ser. Oh Dios, haz eso en nuestros corazones, hoy te lo pedimos. Un Salvador al que podemos acudir y decirle: tú viniste a librarme de todo pecado que conduce al infierno. Quiero que me libres de esto, Señor. Quiero que me lleves a un lugar donde el contentamiento crezca cada vez más en mí. Oh, hazlo, Señor, te lo pido. Y cuando comiences a avanzar en este viaje de la ira a la paz, de la frustración a la satisfacción, de la ansiedad a la confianza, descubrirás que la paz en la vida proviene de saber que todo lo que te concierne realmente está en las manos de un Salvador que te ama, que la satisfacción radica en saber que en Jesucristo realmente tienes todo lo que necesitas, y la confianza comienza cuando sabes y ves una vez más que Él realmente es fiel y que los que en Él confían jamás serán avergonzados. Termino con una cita de uno de mis héroes de la fe, Alan Redpath. Sé que su ministerio en la iglesia Moody fue muy significativo para muchos. Alan Redpath escribió estas palabras y en un momento muy difícil de mi vida las escribí y las pegué en mi Biblia. Probablemente las leía casi todos los días. Él dijo: no hay nada, ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna prueba que pueda tocarme sin haber primero pasado por Dios y por Cristo antes de llegar a mí. Si ha llegado tan lejos, ha venido con un gran propósito que quizá no entiende en este momento. Puede que no sepa cuál es su gran propósito, pero, y esto me encanta, me niego a entrar en pánico. Y mientras levante mis ojos a Él, ninguna circunstancia me hará inquietarme, porque descansaré en el gozo de quien es mi Señor. Y ese es el descanso de la victoria. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y un mensaje titulado El pecado infernal del descontento. Y no sé tú, pero si eres como yo, probablemente nunca has pensado en la murmuración y la queja como un pecado infernal. Para nosotros parece que hay pecados mucho peores, ¿no es cierto? Pero hoy vimos 4 formas en que el descontento nos da una muestra del infierno. Primero, perdemos tiempo valioso. Segundo, perdemos discernimiento. Tercero, perdemos nuestro gozo. Y cuarto, podríamos agregar tristezas a nuestra vida. Tal vez hayas experimentado todas o algunas de esas características. Pero al escuchar el mensaje del pastor Colin el día de hoy, creo que nuestros ojos han sido abiertos. Y los míos al menos lo han sido. Me ha recordado y me ha mostrado lo que dice la Escritura sobre este pecado.
el poder que tiene y la importancia de enfrentarlo. Y también cómo podemos pasar de la ira a la paz, de la frustración a la satisfacción y de la ansiedad a la confianza. Y seguiremos profundizando en este tema en nuestra próxima serie de programas, así que espero que te asegures de acompañarnos. Colin, ¿cuáles son algunas de las cosas positivas que pueden suceder cuando enfrentamos el horrible pecado del descontento? Pues bueno, profundizar en la maldad y la destrucción de un pecado común como el descontento es desagradable muchas veces. Seamos honestos, puede ser más que solo desagradable, puede desenterrar algunos de los pensamientos y sentimientos, emociones y motivaciones más dolorosas que hemos tenido en la vida. Tal vez te sorprenda ver cuánto de tu vida está afectado negativamente debido al descontento. Pero a medida que veamos más la fealdad de nuestro pecado, atesoraremos más la gracia y el poder de Jesucristo para con nosotros, sus hijos. También atesoraremos los mandamientos de Dios en las Escrituras, porque Dios ha dado su palabra para nuestra libertad y nuestro gozo. Espero que al embarcarnos en esta serie aprendamos el secreto para estar contentos, como lo hizo el apóstol Pablo. Puede ser que estés batallando con la falta de contentamiento en este momento. Todos lo hacemos en diferentes momentos y en diferentes maneras, ya sea que tengas mucho o que tengas poco. Pero Pablo aprendió el contentamiento y con la ayuda de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos enseñará el secreto de estar contentos y nos llenará de gozo y paz mientras creemos en Él. Mientras continuamos con esta serie, anímate por lo que Dios hará en tu vida. En el próximo mensaje veremos en la vida de Pablo que el contentamiento es una gracia que se aprende con el tiempo. Aprender el contentamiento nos ayudará a ver la suficiencia de Cristo y poder decir, todo lo puedo, incluyendo estar contento, en Cristo que me fortalece. También nos adentraremos en la vida de Jeremiah Burroughs, un puritano que escribió sobre el contentamiento, quizá de forma más útil que nadie en la historia de la iglesia. Veremos que el contentamiento no es solo para cuando tenemos poco, sino también para cuando Dios nos bendice de muchas maneras. Y por último, tomaremos algo que dificulta el contentamiento, la comparación, y le daremos la vuelta para que nos ayude a estar contentos. Dios nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará, y podemos confiar en su mano misericordiosa para preservarnos y darnos el poder de vivir vidas piadosas y plenas hasta que estemos en su presencia perfecta para siempre. Gracias, Colin. Mientras continuamos con esta serie, El arte del contentamiento, piensa en alguien a quien podrías invitar a unirse en este viaje contigo. Al visitar abrelabiblia.org y hacer clic en el botón Enseñanza, podrás compartir fácilmente cualquier episodio de nuestro programa con un amigo o animarlo a seguirnos a través del podcast o en redes sociales. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos que realmente puedes aprender el secreto del contentamiento. No te lo pierdas.